Buenos días, mis queridos hermanos, les saluda el pastor Víctor Hugo Juárez compartiendo los pensamientos devocionales del día de hoy. El texto de Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Te he estado mencionando una y otra vez el título del libro famoso de James Dobson, Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y hemos estado buscando situaciones o historias en esta semana en relación con los devocionales. Algunas historias que tengan que ver con nosotros y que justamente no tienen sentido. Y quizá, más bien no quizá, la realidad es que el sinsentido más grande, o la historia sin sentido más grande, es justamente la historia de Jesús. El texto que acabamos de decir es que Dios dio a su Hijo. Amó Dios al mundo, que Dios dio a su Hijo. Y eso es la historia más sin sentido que podemos encontrar en la Biblia. ¿Qué sentido tiene que Dios haya dejado su cielo para hacerse hombre? ¿Qué sentido tiene que el Dios Todopoderoso se haya hecho débil para que podamos conocerlo de una forma cercana? ¿Qué sentido tiene que el Dios Todopoderoso pueda venir a la tierra de una forma tan frágil como un bebé en Belén? Es la historia sin sentido más extraña que podemos ver en toda la Biblia. Definitivamente que es el sinsentido que muchos no logramos entender, porque pensamos más en nuestras propias historias sin sentido, en nuestras propias historias de dolor, en nuestras propias historias de fracaso, en nuestras propias historias de debilidad, y no le encontramos sentido a todas esas cosas y pensamos que es Dios el que hace esas historias sin sentido, como dice James Dobson. Y cuando vemos tragedias personales, decimos, eso no puede tener sentido. Te platicaba de Joni Eareckson, esta mujer, esta jovencita que a los 16 años queda cuadraplégica y ya no se puede mover. Y ella dice, esto no tiene sentido. Hemos escuchado a nuestro alrededor muchas historias de personas, muchas desgracias que no tienen ningún sentido. No encontramos una explicación a eso. Pero déjame preguntarte, ¿encuentras alguna explicación al hecho de que Dios se hizo hombre, Dios se hizo frágil, Dios se hizo débil? Y como te decía, llegó a la tierra como un bebé, envuelto en pañales, acostado en un pesebre, dice el Evangelio. Y entonces eso parece no tener sentido, ningún sentido. Ahora, después de eso, viene su crecimiento como un hijo, un niño normal, pero cuando llega la época de su ministerio, cuando él tiene que empezar a predicar a las personas y tiene que sanar personas, entonces llega el punto culminante de todo lo que él vino a hacer a la tierra.
y es entregado en manos de personas que lo condenan de la forma más injusta y que ultrajan su cuerpo de la forma más violenta. Seguramente viste la película La Pasión de Cristo y es una cuestión brutal que le pasa. Y luego es colgado en una cruz, como un espectáculo grotesco. Y ahí es donde él está experimentando el más profundo sinsentido. Eso no tiene ningún sentido. Solamente, como dice Baxter Kruger, solamente se puede ver la brutalidad del corazón humano que está lastimando lo que más lo que más le ama, que es a Dios, pero que no sabe cómo recibir ese amor. En el espectáculo de la cruz se ve como el hombre violento está destrozando al Dios amoroso, al Dios hecho hombre. Así que el sinsentido más grande, antes de que cualquier humano lo pueda experimentar, el sinsentido más grande lo experimenta Dios mismo en Jesucristo. Y entonces hace la pregunta sin sentido que todos hacemos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí estando en la cruz está diciendo esa misma pregunta que tú y yo hacemos. Y luego hace la declaración más increíble que también a veces nosotros hemos hecho. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando ya no sabemos qué más decir o qué más hacer, qué más pensar, entonces nos entregamos a Dios diciendo, pues aquí estoy. Esto es todo lo que puedo hacer. Ya no puedo más con mi propia historia sin sentido. Pero déjame repetírtelo, el sinsentido más grande, Dios lo conoce, Él lo sabe, Él lo ha experimentado y por eso puede comprender y puede asumir nuestras propias historias sin sentido, puede acompañarnos en el dolor más profundo que tenemos y puede transformar ese dolor y esa tragedia en victoria. Porque después de esa muerte tan brutal y violenta que el hombre le propinó a Dios en Jesús, entonces viene el evento más extraordinario que es la resurrección. Y San Pablo, retoma toda esta historia y dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Así que el más grande sinsentido, Dios lo transforma en victoria. Y hoy Jesús, la Biblia lo declara Rey de Reyes y Señor de Señores. Él entiende nuestras más grandes historias sin sentido. Y Él puede transformar nuestras más grandes tragedias que no tienen sentido en victoria. Por eso te digo una y otra vez, pongamos nuestras vidas en el Dios que transforma los sinsentidos en algo con profundo sentido. Que Dios te bendiga.